Buenas noches, profe. Habilitado para que compartan pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Bueno. ¿Podemos iniciar, doctor? Claro que sí. Bueno. Buenas noches para todos. Nosotros tenemos el tema del contrato de underwriting. A medida que vayamos pasando, mis compañeros se van a ir presentando. Quienes hablan en este momento es Jason Parra. El temario que vamos a abordar, en primer lugar vamos a hablar de la función económica del contrato, el concepto, la descripción de la operación de underwriting, la naturaleza jurídica del contrato y las partes intervinientes. Luego vamos a hablar de las clases de underwriting y la etapa precontractual. Luego vamos a hablar de las obligaciones de las partes y de las responsabilidades del emisor y del underwriting. Una vez para que tengan en cuenta, estas son las partes que intervienen principalmente. Vamos a hablar del perfeccionamiento y extinción del contrato. Vamos a hablar de la oferta pública, que es algo muy importante, pues, por lo que nos ocupa, ya nos daremos cuenta. De los contratos que están excluidos y por último haremos unas breves conclusiones. Primero, pues, el contrato de underwriting es un contrato que se celebra entre dos partes. En un lado está una sociedad comercial, la cual se obliga a prefinanciar, colocar, bueno, títulos, valores, acciones, entre otras, emitidos, discúlpeme la redundancia, por un emisor. ¿Sí? Este emisor es una empresa que debe sí o sí ser una empresa por acciones, es decir, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad en comandita por acciones, ya se acordarán que no puede ser una SAS, porque dentro de sus limitaciones está que no pueden hacer emisiones de acciones. La función económica del contrato, pues vea, básicamente, cuando una empresa requiere financiación para crecer, para actualizar su tecnología, para adquirir nueva tecnología, para exportar, para importar, para investigar, para hacer crecer mercados, etcétera, etcétera, va a requerir recursos. Esos recursos pueden provenir, bien sea de su fuente interna, es decir, de sus socios, de sus propias utilidades, de sus reinversiones, etcétera. Puede provenir del crédito, ir a pedir a una entidad financiera un crédito y decirle, venga, présteme 1.000 millones, 2.000, 5.000, 25.000 millones. Puede provenir de subsidios. El gobierno dice, no, vamos a premiar la innovación y la investigación y vamos a dar unos subsidios de tal forma. O puede provenir de una emisión de acciones o de bonos. Por ejemplo, en entidades estatales se puede aplicar el tema de los bonos. Esa es, digamos, la función económica de este contrato. Darle fluidez, liquidez, flujo de caja a las empresas, pues para que puedan realizar este tipo de inversiones. Según esto, o lo que acabamos de decir, la función económica del contrato de underwriting es apoyar a cierto tipo de sociedades, ya los dijimos, sociedades por acciones, para que puedan obtener capital de una manera económica, que no les genere unos mayores intereses, que no les comprometa su flujo de caja futuro, etcétera, etcétera. ¿Listo? No hay una garantía en estos contratos de que la emisión se pueda llevar completamente a cabo, sin embargo hay unas formas para que el emisor pueda garantizar que sus acciones sean colocadas de manera efectiva en el mercado. También más adelante lo veremos. En cuanto a la descripción de la operación, digamos que la dividimos en 5 grandes pasos. Un paso, pues es el primer paso, pues es la intención de capitalizarse de una empresa y tener bonos o acciones a emitir o emitidos para la venta. Un segundo paso es como un análisis que se hace de saber si conviene la operación, de si la compañía es buena candidata, de si es el momento idóneo. Por ejemplo, una empresa ahorita podría decir, no, va a hacer una emisión, y una corredora o colocadora de valores le puede decir, no, venga, este no es el momento porque estamos entrando en una crisis o porque estamos saliendo de una crisis. Digamos que eso será como el segundo paso. El tercero es ya definir, si digamos se ha superado esto, cuál sería la cuantía de la oferta, el valor de cada acción, el valor de los bonos, el costo de la operación. Ya nos vamos a dar cuenta que la operación de underwriting es la colocación de unos bonos, unas acciones de X valor, 5.000 millones, pero el underwriting o la firma que va a realizar este trabajo cobra un porcentaje. Entonces el costo de esta operación, si por el tamaño de la colocación se puede hacer solamente por parte de una colocadora de bolsa, o si lo tienen que hacer 2, 3, 5 en consorcio, porque el tamaño no le da solamente para una. ¿Cuál es el tipo de operación que se va a hacer? Ya lo veremos también, si es en firme, si es sobre la base de mejores esfuerzos, si es con garantía, etcétera, etcétera.
Un paso cuarto es la investigación sobre el posible cliente, o sea, sobre el emisor, el historial, la proyección, digamos, hacer una verdadera investigación de mercado y pues mirar si es posible con las atribuciones de este sacar adelante la colocación. Y un quinto paso ya es como tal negociar el contrato de underwriting con sus diversas características. La naturaleza jurídica del contrato, podemos decir que esto es un contrato atípico e innominado. Digamos que los textos definen que tiene similitudes con el contrato de mandato, con el de comisión o con el de corretaje, por lo que algunos han definido que se puede tratar de un contrato mixto. Sin embargo, si miramos lo que acabamos de decir, las partes intervinientes, las especiales características de las partes, la función económica del mismo, podemos decir que es un contrato autónomo. Es principal, no depende de otro contrato, es consensual, requiere el acuerdo entre las partes, es bilateral, o sea, hay dos partes involucradas, es oneroso, se paga un valor por una contraprestación, puede ser de tracto sucesivo o de ejecución instantánea, dependiendo del tipo de underwriting que se haga. Básicamente podemos decir que se encuentra dentro de los contratos de tipo financiero y dentro de los convenios de colaboración de manera simultánea. Las partes que intervienen, entonces ojo con esto, las dos partes del contrato son las que están nombradas como uno y como dos. Por una parte está la entidad encargante, que se conoce también como emisor, ¿sí? Y es quien necesita la financiación y quien emite las acciones o los bonos. Y por otra parte, el underwriter, que es una corporación financiera o sociedad comisionista de bolsa que se compromete a adquirir o colocar o procurar su colocación en el mercado abierto, en el mercado público. Dentro de estos tenemos tres grupos que son los que pueden participar en estas operaciones desde la parte del underwriter. Unas son las corporaciones financieras, otras son las sociedades comisionistas de bolsa y una última parte es la sindicación, que es cuando la emisión es muy pequeña, la empresa crea dentro de sí misma como un consorcio y se dedica a hacer la emisión de las acciones. ¿Por qué es importante contar con un underwriter? Pues porque, hombre, si yo soy, por ejemplo, Colanta, mi experiencia no es en la colocación de acciones, mi experiencia es haciendo productos lácteos, derivados y demás. Entonces, yo debo contratar a alguien que sí tenga experiencia haciendo este tipo de operaciones para que la operación esté llamada a ser exitosa y para que de pronto no pueda fracasar. Una tercera parte que encontramos son los suscriptores. No son parte del contrato, como ya les había indicado, pero sí son parte de la operación. Y son aquellos que adquieren los bonos o acciones. Pueden ser corporaciones financieras, compañías de seguros, compañías de reaseguros, sociedades de capitalización, fondos mutuos de inversión, personas naturales, personas jurídicas, etcétera, etcétera. Vamos, le doy paso a mi compañero José Ortega, quien nos va a hablar acerca de las clases de contratos de underwriting que existen. José, prende el micrófono, porfa. Gracias. Me place presentar al doctor Lareos y a todos los compañeros presentes las clases de Underwriter que existen y además la etapa precontractual. A partir de de la generalidad del concepto, se desembocan distintas modalidades de contrato de Underwriting con profunda implicación a nivel jurídico. Podemos encontrar contratos de underwriting de las más diversas clases y características. Entre estos están colocación en firme. En este subtipo de colocación, la entidad financiera realiza el pago de la emisión total en forma inmediata a la empresa emisora y luego esta se encarga de colocar los títulos en el mercado por su cuenta y riesgo, es decir, financia directamente al emisor. Esta modalidad se caracteriza primero porque el underwriter asume el máximo riesgo y segundo porque constituye la forma más favorable para la empresa emisora. También tenemos la colocación no firme. Bajo esta modalidad, el underwriter se obliga a colocar en el mercado los títulos, pero por cuenta y riesgo del emisor. Luego tenemos la colocación garantizada. Con este subtipo de colocación, el underwriter garantiza que la colocación se hará en un plazo determinado y de no ser así, él mismo suscribirá las acciones a título no vendidos.
Este caso se presenta cuando la empresa emisora quiere asegurarse de la suscripción total de la emisión. Para ello se establecen en el contrato las obligaciones del underwriter de comprar los títulos o acciones remanentes una vez terminado el plazo del convenio. Luego tenemos la colocación al mejor esfuerzo. Mediante este subtipo de colocación, el underwriter se compromete únicamente a realizar su mejor o mayor esfuerzo para lograr colocar los valores o acciones en el mercado dentro de un plazo determinado. Aquí es importante destacar que el riesgo lo asume la empresa emisora, quien no requiere de la capacidad financiera del underwriter, sino de su experiencia y conocimiento que este último pueda tener en el mercado de valores. Por último, tenemos la colocación de todo o nada. Esta modalidad se subsume dentro de la colocación al mejor esfuerzo. Mediante esta colocación, lo que el underwriter realiza es buscar promesas de posibles clientes para colocar la emisión dentro de un plazo determinado. Aquí lo interesante es que si se logran colocar el total, esta se lanza al mercado. En caso contrario, la emisión no se realiza. Para la etapa precontractual existe el asesoramiento. Es muy común que dentro del contrato de underwriting se pacte un asesoramiento a la empresa previo a la emisión de los títulos. El mismo busca asegurar el éxito de la emisión de los títulos y hace posible gracias a la aplicación de ingeniería financiera de especialistas del banco en la estructura empresaria. Si luego de este asesoramiento se resuelve la no emisión de los títulos, el contrato de underwriting celebrado no tendría el carácter de financiero, sino que sería una mera alocación de servicio. En la etapa precontractual, la emisora selecciona el underwriter y procede a negociar varios aspectos de interés, tales como el precio, las comisiones que cobra el underwriter, líder y los demás intervinientes, el respaldo que dará el underwriter a la operación, es decir, la modalidad de contrato de underwriting que quiere realizar y los demás términos y condiciones de la operación. El underwriting escogido procede a realizar una serie de funciones, a saber, primero, evalúa la capacidad de crédito del potencial emisora y le da consejos sobre las posibilidades que tiene de ser aceptada en el mercado. Segundo, le presenta opciones financieras a la compañía emisora. Tercero, le sugiere el precio de la emisión de las acciones, de los títulos. Cuarto, cuando sea necesario deberá formar el sindicato o consorcio de underwriters que se encargarán de la colocación de la emisión. Quinto, se encargará de la preparación del contrato de underwriting y el convenio entre los underwriters, si es el caso. De trascendental importancia para la realización de la operación del underwriting, del contrato de underwriting, son la información que suministra la eventual emisora y la opinión que ofrece el futuro underwriting. El deber de buena fe a que se obligan las partes en la etapa precontractual de todo negocio exige el mayor miramiento y exactitud de estas actuaciones preliminares de las partes. La omisión de la información o negligencia en procesarla adecuadamente las haría responsable de los prejuicios que puedan sobrevenir al realizarse o no el negocio proyectado. Ahora doy paso a mi compañero Elio Páez para continuar con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Elio Alexander Páez. Yo les voy a dar el tema de las obligaciones que tienen las dos partes. Como ya dijo mi compañero anteriormente, las dos partes son el emisor y el underwriter. ¿Qué obligaciones tiene el emisor? Estas obligaciones que vemos acá en la diapositiva, digamos que son las que van generales, pero dependiendo del tipo de contrato, se van a anexar otras obligaciones y otras responsabilidades como tal. Las obligaciones que tiene el emisor son brindar al underwriter toda la información relevante frente a la emisión, bien sea las acciones o bien sea los bonos. Proveer al underwriter los valores según la modalidad convenida. Tercero, pagar la remuneración convenida. Y tenemos la obligación del underwriter. ¿Qué obligación tiene? Ellos tienen la de realizar todas las gestiones tendientes al éxito de la emisión, bien sea de las acciones o de los bonos. También tienen que respetar el precio y condiciones generales de la colocación prescritas en el prospecto de información registrado.
También debe realizar todas las gestiones encaminadas a obtener la autorización para la oferta pública y por último debe rendir cuentas y liquidación de contratos según la modalidad que se haya pactado. ¿Qué responsabilidad tiene la emisora? La emisora tiene la responsabilidad de indemnizar al Underwriter por los perjuicios ocasionados por una información falsa o por haber omitido información debidamente sobre los aspectos importantes para la operación del dicho contrato. Le doy paso a mi compañero Jorge. Gracias. Buenas noches. Dentro de la investigación que realizamos en el grupo, logramos determinar la responsabilidad que tiene el underwriting y identificamos 12 puntos que se precisan de la siguiente manera. El primero es colocar ante el público la emisión respectiva al precio y condiciones previamente estipuladas. Lo que no haya podido colocar en el plazo estipulado en el contrato deberá adquirirlo el underwriter cuando se trata de underwriting de garantía. 2. Realizar las gestiones tendientes a obtener las autorizaciones administrativas para realizar la oferta pública. 3. Respetar el precio y demás condiciones estipuladas. La adquisición en firme por parte del underwriter tiene como propósito final la colocación de la emisión en el mercado de inversionistas y es allí donde el underwriter debe atender las condiciones pactadas en el contrato. 4. Adquirir la totalidad de la emisión cuando se trata de un underwriting en firme. 5. Hacer cargo de toda la tramitación relacionada con el pago y entrega de valores. El 6. Realizar las actividades promocionales de la emisión. 7. Mantener la adecuada comunicación con la emisora y los miembros del sindicato, si lo hay, para la buena marcha de la operación. El 8. Pagar a la empresa encargante el precio acordado por la emisión que adquiere. El 9. Atender todas las exigencias que demanden las autoridades reguladoras de la actividad. El 10. es realizar la colocación de los títulos dentro del plazo acordado. El 11 es procurar la colocación de la emisión ante el público inversionista, como lo dijo mi compañero anteriormente, prestando sus mejores esfuerzos y su mayor diligencia para el buen éxito de la operación, pero sin comprometerse a adquirir en firme la emisión. Esta obligación se da en la modalidad de colocación con base en mayores esfuerzos. Y 12, estabilizar el precio de la emisión por un cierto plazo después de que se hayan ofrecido los valores a los inversionistas. También es preciso recordar que dentro de la responsabilidad que tiene el underwriting, tiene a su cargo además el asesoramiento que le obliga a la mayor diligencia, al mayor cuidado en la función de consejero con la emisora. Entonces, digamos de esta manera, estas responsabilidades le doy paso a mi compañero Luis. A Zulay. Gracias. Sigue Zulay. Ah, sí, ok. A mi compañera Zulay. Buenas noches. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Zulay Nieto. Les voy a hablar sobre el underwriting y la oferta pública. Ya pues mis compañeros han mencionado como las condiciones generales de este tipo de contrato y pues ahora vamos a mencionar el marco legal. Este contrato se realiza mediante la emisión de bonos. Estos bonos son títulos que pueden ser emitidos ya sea por sociedades, pues únicamente en Colombia por sociedades anónimas a fin de captar recursos de mediano y largo plazo para pues financiar los requerimientos de inversión y capital de trabajo. Se reglamenta bajo la resolución 400 del 95 que emitió la Superintendencia de Valores en el artículo 1.2.4.1 en el cual establece lo relativo a la emisión y la oferta pública de los bonos, ya que las sociedades por acciones y los patrimonios autónomos para efectos de movilizar activos pueden emitir estos bonos para ser colocados mediante oferta pública previamente bajo la autorización por parte de la superintendencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que para que cualquier empresa pueda colocar sus bonos o comercializarlos necesita la previa autorización de la superintendencia de valores. Las principales características de estos bonos son que son de emisión a mediano y largo plazo, que tienen un rendimiento fijo a través del tiempo y tienen una liquidez secundaria en la bolsa de los valores. También
pues el régimen legal de estos bonos se encuentra contenido casi en su totalidad en la resolución que les acabo de mencionar, en la número 400 de 1995. Sin embargo, como pues la norma viene evolucionando, en esta materia pues ha sido como bastante accidentada y hay pues algunas aclaraciones que creemos pertinentes realizar. En el momento de expedirse el decreto 656 del 93, que es el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, se encontraba vigente el decreto 1026 del 90. Ese decreto fue incorporado a dicho estatuto. Sin embargo, posteriormente, la Superintendencia de Valores expidió la resolución 1242 del 93. Esta resolución reprodujo parte de las disposiciones del decreto 653 del 93, pero sin embargo modificó otras y derogó expresamente 21 de esos artículos. Debemos tener presente para el momento en que queramos realizar este tipo de contratos que la regulación de los bonos es competencia del Gobierno Nacional y de la Superintendencia de Valores. La resolución 1224 del 93 fue derogada por la resolución 1447 de 1994 y esta a su vez derogada por la 400 de 1995. Dentro de la misma idea de reproducir también, pero pues modificando las disposiciones del decreto 653 del 93. En conclusión, el régimen de los bonos se entiende más claramente con la resolución inicialmente mencionada, que es la 400 del 95, con la advertencia de que cuando revisemos esta resolución debemos citar el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores para poder entender pues la regla general que se remite a la disposición contenida en el decreto 1026 del 90. Para la emisión de estos bonos, la Superintendencia de Valores establece requisitos indispensables para la emisión de estos bonos en el artículo 1.2.4.2, que nos dice, primero, que el monto de la emisión de estos bonos objeto de oferta pública no debe ser inferior de 2.000 salarios mínimos mensuales. Segundo, cuando se trata de realizar la emisión de los bonos convertibles en acciones o bonos de cupones para la suscripción de acciones, se requerirá que éstas se encuentren inscritas en la bolsa de valores. En tal caso, estos bonos también deben ser previamente inscritos en la bolsa de valores. Los bonos que se vayan a ser colocados deben ser exclusivamente entre los accionistas, pues debe cumplir con estas condiciones para que se puedan inscribir en esta bolsa de valores, y que los bonos vayan a ser colocados exclusivamente entre acreedores con el objeto de capitalizar obligaciones de la sociedad que los emitió, siempre y cuando se trate de créditos ciertamente debidos, comprobados y adquiridos con anterioridad a la emisión de los bonos. El Underwriting, bueno, como el último punto, que es la modalidad que ya pues había explicado José, es el Underwriting firme o puro, que es en la que se adquiere la totalidad o parte de la emisión de los valores con el propósito de colocarlos entre el público inversionista al precio que se ha establecido y durante un plazo determinado, bajo pues toda la resolución que ya mencionamos anteriormente. Le doy paso a mi compañero Luis. Gracias, Zulay. Listo, vamos a hablar entonces del perfeccionamiento del contrato. ¿Cómo se perfecciona el contrato de underwriting? ¿Qué nos dice la doctrina? La doctrina nos dice que al momento que se perfecciona un contrato solamente es por la manifestación mutuamente del consentimiento pues, de las partes, pues al ser un contrato atípico no hay una exigencia legal para que sea celebrado bajo alguna forma o figura solemne. Siguiente diapositiva, por favor. Jason. Ya te la cambié, men. Listo, continúo.
Entonces, ahora bien, se puede celebrar el contrato de manera verbal o escrita. En cualquiera de los dos casos, estos gozan de plenos efectos legales. Por tratarse de un contrato que tiene una complejidad jurídica, como ya lo han visto ustedes, su objeto es la canalización de millonarios recursos y es aconsejable que este se haga de manera escrita para que nos dé una mayor certeza y seguridad en las obligaciones y responsabilidades que tiene cada parte. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Mientras carga, continúo. Por otro lado, el perfeccionamiento se da al momento de transferir la propiedad de los valores o los títulos y se materializa, ojo con esto, con la anotación en la cuenta del registro electrónico llevado por DCVAL. ¿Qué es DCVAL? Ya les digo. Se da al momento del registro de este correo electrónico o en este registro y se da la misma forma en la transferencia de la propiedad de los valores en sus negociaciones secundarias. ¿Qué es DCVAL? Es un depósito centralizado de valores de Colombia. Es una entidad que recibe en depósito los títulos inscritos del Registro Nacional de Valores e Intermediarios para que mediante un sistema computarizado de alta seguridad administre estos, eliminando el riesgo de su manejo físico en las transferencias que se da en las propiedades de manera física. Listo. Siguiente diapositiva. Ahí está en extinción, Luis. Vamos a hablar entonces. Señor. Ahí ya está en la diapositiva de extinción. Sí, gracias. Continuamos con extinción. Así se configura o así se perfecciona, pero ¿cómo se extingue? Entonces, por lo general el contrato se extingue dependiendo del tipo de contrato de underwriting, ya que cambian en algunas partes. Entonces, por ejemplo, el contrato en firme, el underwriting en firme, se extingue por el cumplimiento contractual, es decir, del contrato en virtud de la suscripción de la totalidad de la emisión y su posterior colocación en el mercado, es decir, cuando la parte cumple con su obligación. Por otro lado, el underwriting al mejor esfuerzo y todo o nada se extingue por el cumplimiento contractual en virtud de la colocación total de los títulos o por la finalización del plazo de recepción aceptados de la oferta pública. Aquí ya estamos hablando muy puntualmente de los tiempos que se obligan las partes al momento de la colocación de la oferta pública. El contrato de underwriting garantizado, por ejemplo, también se extingue por la colocación total de los títulos o bien por la compra de los valores no colocados y su posterior colocación en el mercado. Adicional a esto, de que se finalice según su tipo del underwriting, se extingue el contrato si la superintendencia financiera, como lo dijo Zulay, pues es una forma para inscribirlo, pero si la superintendencia financiera ordena la cancelación del registro de los valores antes de que ocurra su oferta pública, en cuyo caso se imposibilitará su ejecución por falta de objeto de las obligaciones y las partes. Eso es abreviado por las siglas RNBE, pero porque es importante inscribirlo ahí. El Registro Nacional de Valores y Emisores tendrá por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, lo cual da una certificación de lo relacionado con las inscripciones de dichos valores, clases y tipos de valores. Y finalmente se extingue el contrato underwriting por la disolución, la liquidación forzosa voluntaria de él o los agentes colocadores o del emisor, ya que desaparecería el sujeto o una de las partes extremas de los contratos. Doy paso a Zulay para que finalicemos con las conclusiones. Bueno, antes de pasar con las conclusiones, hay que complementar que no solamente se hace con la emisión de bonos, sino que también se pueden hacer mediante acciones, que pues es el típico mecanismo para la capitalización de la sociedad anónima. Y también se valen algunos otros títulos, aunque pues esto no está como reglado o normado, pero sí se pueden hacer como pues producto de la costumbre de lo que se ha venido manejando en este tipo de contratos, es pues un acto ya reflexivo del creador, es decir, de quien lo emite, pues desde que esté dentro de lo que pues maneje la ley. Por ejemplo, si yo quiero como empresa, de pronto tengo slotes, si soy por ejemplo una constructora,
lo que puedo emitir es, digamos que buscar la capitalización de esos lotes dentro de la emisión que se va a producir, y la empresa el underwriting lo que va a hacer es la emisión de eso. Bueno, Jason, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya como conclusiones generales, a nivel internacional, pues este contrato, como le estaba mencionando hace un momento, se presenta más que todo de acuerdo con la costumbre, no está normado, por lo tanto es un contrato atípico, como lo mencionó al inicio Jason, y por lo general es bilateral. Ya pasando al tema específico de Colombia, pues se han dado hechos económicos para que Colombia tienda a una revitalización de la sociedad anónima. Recordemos que hace unos años, con la implementación de las SAS, pues muchas empresas decidieron pasarse a ese tipo de empresas porque pues digamos que creían que ven una serie de beneficios, y pues únicamente al ser las sociedades anónimas las que están permitidas para manejar este tipo de acciones, también pues hace revivir este tipo de sociedad, pues para poder, como prerequisito para poder acudir al mercado de valores. Como segunda conclusión, tenemos que la operación del underwriting ha sido en el mundo un instrumento eficaz para lograr la capitalización empresarial. Es decir, es un gran mecanismo para obtener flujo de caja inmediato en el momento en que se necesite. Puede que sea a corto o largo plazo, dependiendo del tipo que se ponga en el contrato, pero si tú lo haces a corto plazo, va a ser el flujo de caja más rápido. Como tercero, pues en Colombia no está regulado, como lo habíamos dicho, y pues consideramos que su especialidad, cuando la adquisición es en firme, nos permite hablar de un contrato atípico que no encuentra regulación en ninguna otra figura existente. Le debemos dar un perfil autónomo para lograr una correcta regulación y pues tener en cuenta las resoluciones que mencionamos anteriormente para poder regularlo, ya que no está regulado en ninguna norma. Bueno, se considera por la doctrina que no es conveniente regular este contrato, pero sí pues observar los problemas que se plantee la utilización para que, o sea, permitir que los hechos precedan al derecho. ¿Por qué? Porque para que tú puedas, digamos, que capitalizar lo que necesites hacer, digamos que es algo que surge más de la necesidad y de la práctica que de algo que esté establecido. Por lo tanto, pues es mejor, o bueno, la doctrina considera que es mejor dejarlo abierto para que se pueda capitalizar o que se pueda poner en bolsa de valores lo que se necesite. Lo que sí doctrina que se debe hacer como valores, pues para esto las resoluciones en cuanto a la emisión que para este tipo de contratos y sus derivados a fin de proteger el ahorro del público. Recordemos que estos se manejan en una oferta pública, los bonos, las acciones y los otros títulos, por lo tanto, pues es necesario regular todo su proceso, pues para evitar fraudes y demás. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar algo. Bueno, con esto damos por finalizada pues, la... Ah, bueno. ¿Hay una pregunta? sí, diga Hugo. Buenas ¿La noches. comisión de qué porcentaje es? La comisión. Pues Huguito, no está regulado. Nosotros encontramos entre lo que revisamos, que a veces se da el 4, a veces se pacta una suma fija, pero no está como tal regulado, Huguito. Bueno, muchísimas gracias. Generalmente la comisión es el 2%. Muchachos, entonces pues con esto terminamos nuestra exposición. Vamos a presentar rápidamente los contratos de algunos, pues no de todos porque si no el tema se torna supremamente repetitivo, y vamos a hacer énfasis en los aspectos pues que son más relevantes de cada uno de ellos. ¿Listos? ¿Quién habló?
¿Ven la pantalla? Sí, presenten solo dos, Jason. Sí, ya está. Bueno, yo voy a presentar un contrato de underwriting de garantía de suscripción o standby commitment. Digamos que ahí podemos ver claramente desde el encabezado que las partes que intervienen son una firma de una comisionista de bolsa, que en este caso tomamos a Valores Bancolombia, y una aseguradora, pues porque es el sector en el que yo me muevo, que es Seguros del Estado. Perdóneme, que es aseguradora solidaria, que me quedó error porque iba a poner primero Seguros del Estado, pero esa compañía está dividida en dos, entonces por eso decidí tomar a solidaria. Estos datos son reales, bueno, aquí vemos las partes, aquí se están nombrando las dos partes, unas consideraciones que las partes se encuentran debidamente facultadas, digamos, la actividad a la cual se dedica el emisor y qué superintendencia o qué entidad lo está regulando, en este caso la financiera, la misma consideración para la sociedad comisionista de bolsa, una declaración de que no hay subordinación, la autorización para la emisión, que en nuestro caso digamos que simulamos que se ha dado por parte de la Junta Directiva de la sociedad, representado por creo que aquí lo puse, representado por el 100% de las acciones, y que sobre eso se va a regir el contrato. El objeto, pues ya lo hablamos, es la colocación de las acciones. ¿Qué característica tiene este contrato? Bajo esta modalidad que estamos mencionando acá arriba, que es bajo garantía de suscripción, uno, pues que se respeta el derecho de preferencia que tienen los socios actuales de la compañía, es decir, primero se le ofrecen a ellos las acciones que se van a colocar en el mercado y luego de esto se pueden colocar en el público. Las acciones que no se logren colocar son compradas o asumidas por el underwriter y él se encarga de hacer posteriormente la emisión o de conservarlas si así lo tiene a bien. Aquí hablamos de las acciones emitidas, entonces decimos que en una junta de socios que también nos inventamos, decimos que se van a enajenar 1 millón de acciones con un valor nominal de 25.000 pesos cada una para un total de 25.000 millones de pesos. Pusimos un cronograma digamos con dos objetivos, uno darle un plazo y el otro pues poder hacer el tema de lo que les estaba contando del derecho de preferencia. Entonces, en una primera fase se le ofrecen las acciones solamente a los accionistas actuales de la sociedad, en una segunda fase al público en general, y esta última fecha, la fecha en que pues colocamos que el underwriter tiene que realizar el depósito del 100% del valor de las acciones. Los destinatarios de la emisión, pues ya lo dijimos que son personas naturales o jurídicas, le pusimos una cláusula por ponérsela, como por darle un poquito más de robustez al contrato, y es que no se puede adquirir por parte de una misma persona institucional, jurídica o natural menos de 1.000 acciones, pues para que no quede tan dispersa la emisión. La forma de pago, nos inventamos un número de cuenta y simplemente dijimos cómo se tiene que pagar. La comisión, vamos a darle el 4%, que es un total de 1.000 millones de pesos, y va a ser pagado de la siguiente forma: un primer pago después de terminada la emisión entre los socios por el 4% del valor emitido de las acciones, y el 30 de septiembre el valor restante, es decir, la suma de 1.000 millones, para completar la suma de 1.000 millones de pesos. Las obligaciones de las partes son muy sencillas. Por una parte está el underwriter, que él tiene que pues dar aviso frecuente de las acciones que ha colocado. Aquí lo pusimos semanalmente, los lunes de cada semana, incluyendo un relacionista, pagar las acciones que él logre recaudar y colocar efectivamente, y mantener ya en cumplimiento los mecanismos y controles propios de esta actividad en Colombia, es decir, todo lo que regula el tema de valores. Y en cuanto al emisor, pues pagar la comisión, liquidarla y pagarla en los tiempos convenidos, y mantener informado al underwriter sobre información que conozca y que pueda afectar el negocio de emisión. La cláusula compromisoria, ahí la pusimos, que queda expresamente convenido acordado entre las partes. Bueno, no la va a leer porque es una cláusula compromisoria normal. Lo único que digamos que le puse de novedoso es que no me estoy metiendo ni con 3 ni con un árbitro, sino dependiendo del monto de la controversia, pues elegimos. Si la controversia es inferior a 300 millones de pesos o las pretensiones, un solo árbitro que se lo selecciona el mismo centro de arbitraje. Si está entre 300 y 702 árbitros, elegido cada uno por cada una de las partes. Y si son superiores a 700, 3 árbitros, uno que seleccionará la Cámara de Comercio, uno que seleccionará una de las partes y el otro que seleccionará la otra. En cuanto a la garantía mobiliaria, pusimos una flotilla de vehículos tipo grúa, y ahí digamos que tratamos de simular como sus valores y demás. El valor de este es 1.150 millones de pesos. Ahí pusimos que para efectos de desarrollo del presente contrato y legalización de esta garantía, los vehículos serán registrados con prenda a favor del emisor, debidamente escrita en la oficina de tránsito de Bogotá, y se deberá juntar a la respectiva tarjeta de propiedad en un plazo no mayor a 10 días contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato.
La cláusula penal pecuniaria, 20% del valor del contrato, por incumplimientos por parte del underwriter. Y las notificaciones, pues las partes que señalaron que podía ser en la dirección de sus certificados de sus domicilios principales o en el correo de notificación judicial de cada uno. Y ya, eso fue todo. Le doy paso a... ¿Puedo hacer otra pregunta, Jason? Dime, don Hugo, dime. ¿Ahí aplican el SARLAS o no lo aplican? Pues, compadre, se supone que toda operación que esté amparada bajo el sector financiero debe contar con SARLAF, pero pues puntualmente no le sé decir. La lógica me dice que sí, que se supone que toda operación que esté amparada bajo entidades vigiladas por la superfinanciera debe tenerlas. Hay unas salvedades que, digamos, nos enseñan a nosotros, por ejemplo, cuando está relacionadas con entidades estatales o personas que van a contratar con entidades estatales, porque se supone que el proceso de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo ya fue hecho en su momento por la entidad estatal, pero no le sé decir en este propiamente si sí o no. Muchísimas gracias, Jason y compañeros. Bueno, le doy paso a mi compañero Elliot. Alex, préndete el micrófono. Ya, buenas noches. Pues yo voy a hacer la presentación de un contrato under, underwritten en firme, según los parámetros pues, que nos dijo el profe, no va a ser tan extenso como para que nos rinda. Entonces acá vemos el nombre del contrato como tal, que es un contrato underwritten en firme. Vemos la identificación de las partes, cómo se constituyó cada una de ellas con su NIF respectivo. Tenemos aquí el underwritten, que es una subvalores S.A., que es una comisionista de bolsa. Tenemos las partes de las consideraciones. Este tipo de contrato es claro tener, y es muy importante, que aquí quien asume la responsabilidad como tal es el underwritten. ¿Por qué? Porque en este contrato la emisora lo que hace es que se asemeja mucho a una venta, le vende los bonos para que ésta los ponga en venta más adelante. Entonces, digamos que acá, una vez se emitan esos bonos, ese dinero es pagado de inmediato al emisor. Aquí tenemos las consideraciones, las partes. Aquí decimos pues, que el intermundo es una sociedad de comisionista de bolsa, constituida legalmente por la ley. Contrato, acá decimos que pues, el contrato, el underwritten se obliga a suscribir y pagar conforme a la cláusula siguiente de la serie de bonos materia presente del contrato. El financiamiento y la comisión, acá colocamos una comisión, aunque en este tipo de contrato la comisión no es obligatoria porque ya se está pagando como tal los bonos. Esta es la parte de la comisión, el tema de obligación de las partes y derechos de las partes. El tipo de duración, acá colocamos un tiempo para, digamos, para suscribir los bonos posteriormente por parte de los de Winter. Cláusulas y garantías, aquí viene la cláusula compromisoria, que es la que podemos explicar en clase, todo litigio, controversia o reclamación que se pueda presentar entre las partes, que surgen diferencias en cuanto a la interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, acudirán a un tribunal de arbitramiento, el cual se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá. Se someterá a su reglamento estará conformado por un árbitro, el cual resolverá el derecho. Tenemos la cláusula de garantía mobiliaria, el tema del vehículo, el caso de cumplimiento, digamos acá tampoco esa cláusula, no me fue fácil colocarla porque acá como decimos, se asemeja a la venta, entonces se está pagando la emisión de los bonos de una vez, entonces no había nada pendiente.
pero en caso de que el underwriter no coloque los bonos, pues digamos que esto será como un respaldo, como tal. Ya tema de la sesión, esta es clase de contratos, si va a haber alguna sesión por parte de las partes, requiere una notificación. Y acá tenemos ya la notificación, las direcciones, direcciones, teléfonos, correos electrónicos. Y eso es todo, profe. Eso es lo más posible para que nos alcance el tiempo. Muchas gracias. Esa es nuestra exposición, doctor y compañero. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Entonces siguen los de Joint Venture. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto al tema. No, es que conozco algo que son los brokers, que son los que ponen las acciones en venta. No sé si sea lo mismo que hace este contrato, o no encuentro diferencia. ¿Estás hablando de qué? ¿Del underwriting? Sí, Dejemos ahorita la pregunta. del rider y del... Dejémosla para el final. ¿Señor? Vamos con el Ok. Buenas noches. A nosotros nos correspondió el contrato de Joint Venture. Está integrado por Edwin Albeiro Muñoz, Deiris Luz Ortega Vanegas, Andrea Patricia Páez Fajardo, Hernán Alfred Murillo de Luque y quienes habla Brian Eduardo Laya Blaya. Primero pues tenemos que el contrato de Joint Venture es la asociación de personas naturales o jurídicas que integran de manera temporal para realizar un objetivo común, sin necesidad de dar nacimiento a una jurídica y a una propiedad conjunta, ya que cada uno de los miembros que pertenece a la integración conserva su autonomía jurídica y económica. Encontramos que para realizar este tipo de contratos se tienen algunas consideraciones especiales, como la agrupación de personas naturales o jurídicas. Se trata de la concurrencia de dos o más voluntades, ya sea de personas naturales o jurídicas, que buscan la ejecución de un negocio o proyecto en común. Tenemos que no se crea una persona jurídica distinta. Al tratarse de una simple agrupación, no se crea una persona jurídica distinta, ya que lo que se hace es compartir o buscar un bien común sin necesidad de crear una empresa o algo similar. Mantenimiento de la autonomía operativa, económica y jurídica. Al tratarse de una asociación, cada uno de los miembros mantiene su propia autonomía. Sin embargo, bajo el contrato asociativo, el contrato genera obligaciones para cada uno de los miembros, obligándose los mismos al cumplimiento de cada una de las condiciones pactadas en el mismo, como son los aportes, la división de utilidades y riesgos, entre otros. Tenemos el animus cooperandi, se refiere a la voluntad de realizar conjuntamente todas aquellas actividades necesarias para desarrollar un objeto común, el cual estará definido en el contrato. La gestión conjunta, el desarrollo de sus actividades, las decisiones no se toman de manera individual, pues conjuntamente. Debe ser para la ejecución de un proyecto. El contrato de Joint Venture se encuentra sujeto a la ejecución del proyecto o negocio que se haya pactado por las partes dentro del contrato, el cual se incluirá en el objeto del contrato. Las partes del contrato se obligarán a pagar aportes destinados al desarrollo del proyecto común, ya sean dinero, bienes, estrategias, conocimientos, servicios, entre otros. Con esto, pues, estos son los elementos esenciales. Digamos que, pues, al no ser un contrato regulado en la ley como tal, pues digamos que hay muchas cláusulas, pero estas son las principales que debe tener para poder realizar este tipo de contratos. Con esto, pues, le doy paso a mi compañero Edwin para que inicie mostrando el contrato que realizó.
Buenas noches, Deiris. Deiris. Hola, profesor, compañero, buenas noches. Bueno, como hemos venido hablando, ya mi compañero expresó, pues este contrato básicamente es una unión simplemente para sacar usufructo de una asociación. En este caso, mi contrato se trata de dos partes, que es, ¿puedes compartir pantalla, Edwin, por favor? ¿Aló, me escuchan? ¿Los demás sí ven la pantalla? Sí, señor, sí, se ve, se escucha. Señor, se ve la pantalla. Ok, ya, bueno, listo. Entonces, entre las partes a saber, en Bogotá el 27 de abril de 2021, por una parte está Explotaciones Alfa S.A., sociedad constituida en la ciudad de Bogotá, con domicilio en la calle 127, número 1580, que en adelante y para efectos de este acuerdo se denominará Alfa, representada en este acto por Deiris Ortega Vanegas, identificada con cédula 1-104-421-990 de San Marcos. Súper. En la ciudad, en calidad de representante legal, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercios de Bogotá. Y de otra parte, Carbones Silvanias S.A., sociedad constituida en la ciudad de Medellín, con domicilio en la carrera 80, número 1624, que en adelante y para los efectos de este acuerdo se denominará Carbones S.A., representada en este acto por José Miranda, identificado con cédula de ciudadanía número 92-427-253 de Medellín, Antioquia, en calidad de representante legal, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín. Ambas empresas, que se denominarán conjuntamente las partes, se reconocen, expresan recíprocamente capacidad legal suficiente para otorgar el presente acuerdo. Que expone, primero, que Explotaciones Alfa S.A. es una sociedad de nacionalidad colombiana que cuenta con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos y con capacidad legal suficiente, de acuerdo con las leyes vigentes en Colombia, para desarrollar proyectos de explotación y comercialización de recursos naturales no renovables como carbón, oro y petróleo. Segundo, que Carbones Silvania es una sociedad, bueno, es básicamente lo mismo, que es suficiente, capacidad suficiente de acuerdo a las leyes vigentes en Colombia para explotación y comercialización de carbón. Tercero, que de conformidad con todo lo antes expuesto, las partes manifiestan su intención y voluntad de constituir un negocio conjunto con sujeción a este acuerdo y a las normas que reglamentan la explotación y comercialización de carbón en Colombia. A los anteriores efectos y reconociéndose recíprocamente capacidad legal suficiente y las facultades con que concurren el presente documento, las partes acuerdan expresamente regirse por las siguientes cláusulas. Primera, el negocio conjunto tendrá como objeto social la explotación de una mina de carbón ubicada en el municipio de La Estrella, en el departamento de La Guajira, que dicha mina se extiende sobre 50 hectáreas. Asimismo, además de la explotación, se comercializará todo el carbón obtenido de la mina, que se estima sean unas 3.750 toneladas. Segundo, en el capital social del negocio conjunto queda estipulado que el negocio conjunto tendrá un capital social por valor de 300 millones de pesos, aportado de la siguiente manera. Explotaciones Alfa S.A., de un 50% cada uno. Explotaciones Alfa S.A., 150 millones, y Carbones Silvania, 150 millones. La inversión necesaria para poder hacer la explotación de la mina y la comercialización del carbón obtenido de la misma. En la tercera están los gastos, que las partes acuerdan que los gastos incurridos por la explotación de la mina y la comercialización del carbón obtenido serán asumidos en una proporción del 50% por Explotaciones Alfa y un 50% Carbones Silvania.
En la cuarta, la distribución de ganancias, explotaciones Alfa y Carbones Silvania acuerdan que las ganancias netas obtenidas de la explotación de la mina y la comercialización del carbón serán distribuidas con un porcentaje de un 50% para cada compañía. En la quinta, que es la cláusula penal, en caso de que Explotaciones Alfa S.A. o Carbones Silvania S.A. incumpla injustificadamente una de sus obligaciones, deberá pagar a la otra parte a título de pena una suma equivalente al 10% del valor total del negocio conjunto y su valor se imputará al de los perjuicios que reciba la parte cumplida por el incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1592 del Código Civil. En la cláusula compromitoria, que es la sexta, pues obviamente nos dice que las diferencias que surjan en la celebración, ejecución e interpretación o terminación de este contrato, cuando no pudieran ser resueltas directamente por las partes, se resolverán por un tribunal de arbitramiento conformado por un árbitro conforme a la ley 1563 del 2012. El tribunal se regirá por las siguientes reglas, que tendrá que ser colombiano, que tendrá una sede en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El árbitro será designado de común acuerdo por las partes. La convocatoria de constitución y trámite se regirán por el reglamento establecido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El idioma que para la convocatoria será estipulado en el idioma español. El tribunal fallará en derecho y aplicará como norma sentencial la ley colombiana. En la cláusula inmobiliaria tenemos que en caso de que Explotaciones Alfa S.A. incumpla injustificadamente alguna de sus obligaciones frente a este negocio conjunto, deja de manifiesto y estipulado como garantía para cubrir el incumplimiento una bodega de 500 metros cuadrados registrada con matrícula inmobiliaria número 00501-81589, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la dirección calle 132, número 2345. De igual forma, Carbones Silvanias, si incumplen justificadamente con alguna de sus obligaciones frente a este negocio conjunto, deja de manifiesto y estipulado como garantía para cumplir el incumplimiento un camión de marca Kenworth, modelo 2018, de color blanco, con placas RDC 421 de Bogotá, modelo 2018 y el número de chasis 8S7R676545. En constancia de la anterior, las partes firman a los 27 del mes de abril del año 2021 en la ciudad de Bogotá. Básicamente, estipulando lo que se trata nuestro contrato de joint venture, que es una sociedad, en este caso, 2 empresas constituyeron este contrato. Entonces, este ha sido mi contrato. Puede seguir, compañero, con el siguiente. Buenas noches. Bueno, el contrato de Joint Venture, bueno, en Bogotá el 1 de enero del 2021, por una parte Gilberto Toro, que actúa como representante legal de la empresa Atlas S.A., y por la otra, Edwin Albeiro Muñoz Villamil, que actúa como representante legal de la empresa Antares. Que en adelante se denomina el asociado. Hemos convenido celebrar el presente contrato de sociedad bajo la modalidad de joint venture, el cual se regirá por los siguientes términos. Los antecedentes, bueno, el asociante es una persona jurídica de derecho privado constituido bajo el régimen de sociedad anónima, cuyo objeto principal es dedicarse a la industria de la extracción minera de cobre e hidrocarburos. Bueno, el asociado es una persona jurídica que en calidad de inversionista manifiesta por el presente acto su voluntad expresa de participar en el negocio del asociante en los términos del documento. Bueno, inicialmente el asociante hará un aporte de 500 millones de pesos, el cual se dividirá en dos. Un aporte económico de 100 millones de pesos, los cuales serán empleados por el asociante exclusivamente en los gastos generados por las diferentes actividades requeridas para la operación
y mejoramiento locativo. Y un aporte en especies que será a través de un predio rural y una retroexcavadora que tienen un costo que se tasan en un costo de 400 millones de pesos. Bueno, y se entiende que el asociado no traspasa la propiedad de los bienes muebles e inmuebles a que se hace referencia a este numeral, por lo que su aporte se constituye solamente en el uso de que tales bienes realice el asociante para las operaciones del objeto del contrato bajo la modalidad de joint venture. Bueno, acá están las características de los dos bienes. Objeto del contrato. Por virtud del presente contrato, las partes acuerdan participar en el negocio descritos en las cláusulas siguientes bajo la modalidad de joint venture. En consecuencia, el asociado se obliga a transferir el uso de los bienes de su propiedad descritos en la cláusula tercera del presente contrato en favor del asociante. Por su parte, en contraprestación, el asociante se obliga a restituir al asociado el porcentaje de las utilidades netas previstas en la cláusula séptima y la forma de oportunidades convenidas. Bueno, el negocio de desarrollar por la asociación bajo la figura de joint venture consiste en la extracción y comercialización de minerales, minera de hidrocarburos y cobre. Bueno, esta sociedad tendrá una duración de 15 años. Bueno, este tipo de sociedad no genera la creación de una sociedad de una persona jurídica diferente de las partes y tampoco tiene razón social, y por consiguiente el asociante actúa en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen a propósito del presente contrato. Bueno, queda expreso que solo transfiere el uso de los bienes descritos en la cláusula segunda. Las partes acuerdan que la participación de ambos, tanto en las utilidades como en las pérdidas, es del 50% por ambos conceptos. En este sentido, en caso que existan utilidades, el asociado recibirá del asociante el 50% de utilidades netas obtenidas en cada ejercicio económico anual que refleje el balance de cierre del ejercicio del negocio. Bueno, las partes convienen que en caso de pérdida o obligaciones frente a terceros, el asociado solo responderá hasta el monto de sus aportes al negocio. Bueno, también en la cláusula 11ª, las partes declaran expresamente que corresponde al asociante la gestión, administración y realización del negocio material del presente contrato. En tal sentido, el asociante deberá proceder con diligencia, prudencia, buena fe y lealtad conforme con la legislación colombiana y observando las buenas prácticas del sector. Bueno, la cláusula 12ª, asimismo, las partes declaran presente que corresponde al asociante cualquier vínculo económico que se desarrolle el negocio, que se acuerde con terceros, para lo cual el asociante actuará en nombre propio al celebrar contratos, al asumir obligaciones o al adquirir créditos. Bueno, en consecuencia quedan convenidos que no existe relación jurídica alguna entre los terceros y el asociado, y asimismo los terceros no adquieren derechos ni asumirán obligaciones frente al asociado ni ante aquellos. Cláusula 13ª, el asociante está obligado a informar periódicamente al asociado acerca de la marca del negocio material presente contrato y rendirá cuentas sobre el mismo. Cláusula 14ª, el asociado tendrá la facultad de fiscalización y control de los actos del asociante. En consecuencia, el asociado tendrá derecho a exigir se le muestren los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del negocio. Bueno, también en el contrato se estipula que el asociado no puede tener acuerdos con otras, no podrá atribuir a otras empresas o personas alguna participación sin el permiso del asociado. Bueno,
Bueno, también cláusula decimoséptima, igualmente dentro del plazo de duración del contrato, la sociedad se obliga a no fusionarse, transformarse, ascindirse o llevar a cabo cualquier otro tipo de forma de reorganización societaria. Ambas partes también convienen que para efectos tributarios del presente contrato deben tener contabilidad independiente. En consecuencia, el asociante deberá contratar en un plazo no mayor de 60 días de suscrito el presente documento los servicios de un contador público colegiado a fin de que lleve la contabilidad del negocio. Cláusula vigésima, cláusula penal, la parte que cumplirá total o parcial cualquier obligación contraída en virtud del presente contrato pagará a la otra como pena pecuniaria un porcentaje igual al 10% del valor del contrato. Cláusula vigésima primera, en todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas civiles y mercantiles, así como por las demás normas legales colombianas aplicables. Bueno, entre la garantía mobiliaria, el asociante, obrando en el carácter y en las condiciones indicadas en el presente cláusula de garantía mobiliaria sin tenencia, en los términos de la Ley 1676 del 2013 y demás normas concordantes y complementarias aplicables, constituye a favor de la sociedad una garantía mobiliaria sin tenencia sobre el vehículo motor que se describe a continuación, si por deterioro de los bienes muebles o inmuebles aportados en uso por parte del asociado se causen daños y perjuicios a estos por malas prácticas de uso y sean utilizados para cualquier actividad que no beneficie a la sociedad pactada en el presente contrato. Soluciones de controversias y arbitramiento. La cláusula de vigencia vigésimo tercera, cláusula compromisoria. Las partes solucionarán las diferencias que eventualmente surjan durante el ejercicio del contrato, agotando los siguientes procedimientos. A. Las partes en el evento de que surjan discrepancias en los ejercicios del contrato acudirán primero al arreglo directo, procurando su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como son la conciliación, la amigable composición y la transición. Esta etapa no podrá superar de un mes calendario contado desde el momento que por escrito una parte someta a la otra por escrito la invitación a buscar un arreglo directo de las diferencias que allí se enuncien. Y la B, si no hubiera arreglo directo, se recurrirá al arbitraje de acuerdo con las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal se integrará por un árbitro. El árbitro será designado por acuerdo entre las partes, que deberán alcanzar dentro de 10 días siguientes al requerimiento del Centro de Arbitraje. Si no logran el acuerdo, el árbitro se designará por sorteo, el tribunal decidirá en derecho y su decisión será definitiva y obligatoria para las partes. En señal de confirmación con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las partes suscriben este documento en la ciudad de Bogotá a los días 01 del mes de enero del 2021. En esto le doy paso a mi otra compañera. Perdió, ¿cuál era? Listo, Andrea. Buenas noches. Perdón, por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a proyectar ese. Voy a responder las dudas, ¿vale? ¿Perdón? Que ya no vamos a poder alcanzar a presentar más contratos. Ah, bueno, doctor. Bueno, preguntas, dudas. ¿Alguien iba a hacer una pregunta de undergrading? ¿Quién era?
Se desconectó. El que iba a hacer la pregunta era underwriting. Bueno, de pronto para retomar un poco sobre el contrato de underwriting. En este contrato, pues la finalidad es que digamos, el agente del mercado, que sería esa persona que por el conocimiento que tiene y esas habilidades, pues pueda lograr colocar en el mercado las acciones de esa sociedad emisora. Ese underwriter va a recibir una remuneración. Entonces, de acuerdo al número de acciones que venda, pues así será la remuneración del underwriter. Este underwriter podría considerarse como un corredor, ¿sí? Como un broker, como esa persona que tiene las habilidades para lograr desarrollar o que dos partes celebren un contrato. En este caso, ¿cuáles serían las dos partes que celebrarían el contrato? Pues la sociedad emisora y quien adquiera las acciones. Estas se hacen solo sobre sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son las únicas que pueden cotizar en bolsa de valores. ¿Dudas o preguntas sobre el underwriting? Las partes de este contrato, ¿cómo se llaman? Se llaman underwriter y emisor o sociedad emisora. Esas son las partes de ese contrato. Ahora, respecto al contrato de joint venture, en el joint venture no es que se están asociando para crear una nueva persona jurídica, para crear una nueva empresa, no. Se están uniendo solo para desarrollar un contrato como tal, una actividad puntual. Cada uno va a seguir siendo autónomo, o sea, cada empresa va a seguir siendo autónoma. No es que las dos van a la sociedad X y la sociedad Y, se van a unir y van a conformar la sociedad Z. No. Se unen para desarrollar puntualmente un contrato, pero la sociedad X va a seguir siendo autónoma y la sociedad Y va a seguir siendo autónoma. La doctrina pues no le ha dado nombres específicos a las partes en este contrato. Entonces podríamos hablar de contratante, de aportante, ¿sí? ¿Queda todo claro? Doctor, disculpe, una duda, una inquietud. En este tipo de contratos, ¿se podría asimilar con una unión temporal? Podríamos decir que la unión temporal es un tipo de joint venture. Muchas gracias. Así como el consorcio. Ok, ¿quién más? Bueno, entonces como no hay más preguntas, supongo que quedó todo claro. Bueno, nos vemos mañana entonces y mañana finalizamos con franquicia y merchandising. ¿Ok? Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Una pregunta rápida. El contrato de mañana se lo enviamos al correo, ¿sí? En el transcurso del día. Todos me están enviando el contrato al correo. Listo, en el transcurso del día se lo enviamos. Ok, listo. Bueno, feliz noche. Hasta mañana, doctor.